Buen día. Quiero compartir con ustedes lo que he aprendido del Espíritu Santo y he titulado este video Educando Ando para discernir la voz del Espíritu Santo. Voy a dar algunas anécdotas de situaciones reales y terminaré con un video de un pastor que habla del mismo tema pero con base bíblica. Esta semana publiqué un video para que les recomiendo que vean que se llama El árbol de la vida. Y ahí habla también sobre el árbol del conocimiento del bien y del mal. Eso está en el libro de Génesis, en Berechit. El ser humano en el mismo momento de la concepción tuvimos el hálito de vida. Y en ese momento también el conocimiento previo del bien y del mal. Esa es la conciencia. Sobre eso voy a hablar a continuación. Esta es la primera anécdota de una situación real para que aprendamos a distinguir la voz de nuestra mente, de nuestra conciencia, del Espíritu Santo y del adversario. Bueno, a veces el Espíritu Santo se queda callado durante una prueba. Y un ejemplo es, tienes un familiar enfermo de gripa, está lloviendo. Y a veces uno es como medio conchudo de preguntar al Espíritu Santo, ¿será que voy a ayudarle a sacar la mascota? Bueno, y el adversario se aprovecha de eso y contesta, no vaya. Pero tenemos conciencia, como la canción. La conciencia me dice que debo ir. Bueno, seamos solidarios con nuestros seres queridos. A veces muchos se preguntan, ¿pero por qué no me contesta Dios mis oraciones? Pues, mijo, porque obedeces más al adversario que al Espíritu Santo. Además, nuestra conciencia nos redarguye que está bien y que no. Piénsalo. Recordemos lo que dice en Juan capítulo 14, versículo 23. Nuestro Señor Jesucristo dijo, el que me ama mi palabra guardará y mi Padre le amará. Y vendremos está en plural, o sea, dos. Y haremos, plural, dos, morada con él. ¿Quién vive y mora dentro de nosotros? El Espíritu Santo del Padre y del Hijo, son uno solo, el Espíritu Santo. Ora en coinonía. ¿Qué es coinonía? Es mantener una relación estrecha. Construye una relación con el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Cuando eso pasa, tú aprendes a discernir quién es el Padre, quién es nuestro Señor Jesucristo y quién es el Espíritu Santo. Al principio, pregúntale con quién estás hablando, cuando aprendas a discernir la voz del Espíritu Santo. Entonces, él se identifica de diferentes formas. Abba Padre, o Abba, o nuestro Señor Jesucristo también puede identificarse como Yeshua, pero hay que tener cuidado porque a veces el adversario trata de distorsionar ese nombre y decir, por ejemplo, Yehúa o Yahúa, algo así. Entonces, eso es parte de discernir la voz del Espíritu Santo. No es una voz audible, es una voz como si te hablara la mente. Es importante tener avivado el Espíritu Santo, andar en santidad. El Espíritu Santo es el que nos comunica con el trono celestial, con Abba Padre y con nuestro amado Jesucristo. El Espíritu Santo es soberano, no lo podemos encasillar. Si algo he aprendido en este tiempo es eso. La primera vez que lo escuché, no andaba en santidad, fue hace aproximadamente 8 años. Lo escuché audiblemente y fue porque oré por una persona que me hizo en su momento mucho daño, que dejé que me hiciera porque yo no conocía plenamente a nuestro Señor Jesucristo. Porque cuando nosotros fijamos la mirada en el cielo, quien nos ayuda a salir de las situaciones difíciles es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Bueno, para continuar, oré por la felicidad de esa persona y escuché la voz audible de nuestro amado Jesucristo que me dijo, nadie puede ser feliz en base a la infelicidad de otro. En su soberanía decidió hablarme audiblemente y reflexionando sobre el tema, toqué profundamente su corazón, porque debido a esa situación años atrás, yo había estado en cuidados intensivos. Y luego de 5 años, yo ya la estaba perdonando y estaba orando por la felicidad de esa persona. Lo normal, digo yo, es que él no hable audiblemente, sino a nuestro espíritu. Y nosotros lo interpretamos que habla a nuestra mente. El pastor Charles Stanley a sus 90 años dijo que audiblemente lo había escuchado durante toda su vida 2 veces. Por eso no te apresures ni te afanes por tratar de escucharla audiblemente. Él en el momento menos esperado lo puede hacer. Otra anécdota. Hay situaciones que no son fáciles de discernir.
y le pido ayuda a Abba Padre. Y él me empieza a preguntar. Entonces yo le digo, yo como que mejor voy a pedir llamada a un amigo y me estoy refiriendo a nuestro amado Jesucristo para que me ayude. Y entonces me dice, no señorita, y me recuerda lo que está escrito. Si queremos saber la verdad y distinguir lo bueno de lo malo, la verdad de lo falso, es necesario tener conocimiento de las Escrituras. Nuestro amado Jesucristo dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida. Y su Santo Espíritu tiene la verdad, y el Padre Celestial enseñó esa verdad. Entonces es muy importante confrontar esa duda que nosotros tenemos frente a las Escrituras. Hay veces también se cree que por el hecho de escuchar en el Espíritu al Padre, Hijo y Espíritu Santo, vas a conocer su voluntad de one, y no es así. Aquí una clave, generalmente te ponen a pensar. Un día me dijo, no compartas tus experiencias sobrenaturales hablando en primera persona. También en algún momento me dijo, no hables de lo sobrenatural. Entonces pues yo me quedé pensando, meditando, le dije, ¿cómo así, Señor? Si fue así como yo me apasioné por ti, por buscarte. Yo veía, por ejemplo, el programa Es Sobrenatural de Cirrot, y hablando en tercera persona para mí no es creíble. Me contestó que eso era precisamente lo que quería que pensara. Si a mí me ayudó, ¿por qué debía limitarme y limitar a los otros del conocimiento del reino celestial? Siempre se hace con amor, con respeto, con honor, como un amigo. Podemos debatir con él algo que creemos que no está bien, porque le gusta hacernos pensar, pensar, pensar. No todo es literal, ojo con eso. A veces le digo, Señor, por favor explícame con plastilina, para dummies, con muñequitos, no entiendo. Y como son tan pacientes, son hermosamente pacientes, el Padre, Hijo y Espíritu Santo te dan entendimiento de alguna forma. ¿Por qué hacen esto? Porque ellos quieren llevarnos a un nivel mayor. Nosotros, como dijo nuestro Señor Jesucristo, llegamos a ser sus amigos. Entonces, Él quiere llevarnos a un nivel donde si el adversario nos quiere engañar, nosotros tengamos un nivel de conciencia, de madurez espiritual, donde pensemos en el paso que vamos a dar y seamos guiados plenamente por el Espíritu Santo. Me acabó de suceder. Estaba escogiendo la imagen para representar el emblema del Espíritu Santo, porque la paloma es un emblema, un símbolo. Y me mostró una que la verdad no me gustó. Yo le dije, ay, Señor Rey hermoso, yo le dije, ay, esta me parece más bonita. Me dijo, exactamente eso es lo que quiero que hagas. Porque efectivamente, visiblemente, esta que escogiste es más bonita y los detalles para mí son importantes. Algo que siempre va a tratar de hacer el adversario es decirte cosas para que crezca tu orgullo, tu ego, te exaltes ante los demás. La naturaleza es contraria al Padre, Hijo y Espíritu Santo, quienes son totalmente cercanos, humildes, como lo fue nuestro Señor Jesucristo aquí en la tierra. No caigas en eso, sería una piedra de tropiezo espiritual para ti. Porque es una piedra de tropiezo, como el mismo Espíritu Santo lo dice, un escollo. Porque tenemos un antidicos. Está el adversario, el acusador de los hermanos, ese está en Apocalipsis. Él es el fiscal que presenta las pruebas de nosotros y dice qué hicimos contrario a la palabra de Dios. Entonces, si es orgullo, dice, esta persona actúa orgullosa de esta forma, a veces ni siquiera tenemos que hablar. Hay actuaciones que podemos hacer que van en contra de la naturaleza de quien es nuestro Señor Jesucristo, que es la cabeza de la iglesia. Entonces, Él presenta esas pruebas y a nuestro amado Jesucristo, y el juez es nuestro amado Abba Padre, y dependiendo de la gravedad del asunto, se puede bajar la talanquera, que es como detener las bendiciones que estaban, esas promesas que estaban para nosotros. Por eso es muy importante aprender a hablar, a saber hablar como habla el reino celestial. Si el reino celestial nos da una promesa, nosotros no podemos declarar con las palabras lo contrario. Por ejemplo, queja.
a amargura y todo lo demás. Eso es contrario a lo que es el Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cuando uno los aprende a conocer, uno aprende estas verdades espirituales. ¿Y cómo las conoce? Porque nos alumbra a través de su palabra escrita. Nosotros vamos a encontrar mayor fortaleza, mayor fe en la coinonía, en la oración, que es una relación estrecha. Esa relación se va edificando día a día. Haz de cuenta que estás hablando con una persona, es una persona que ríe, llora, se entristece, y como tal tratamos a Abba Padre, a nuestro amado Jesucristo, por medio del Espíritu Santo. Entonces, entendiendo esta verdad, uno no va a ellos solamente con una petición. Las peticiones deben ser en última instancia. Uno primero se interesa por quiénes son ellos. Bueno, para no alargar este video, algo que trata de hacer el adversario es distanciarnos de esa relación estrecha. Entonces, el Espíritu Santo te puede estar diciendo una verdad y el adversario entrometerse en esa conversación y decir algo que no proviene del Espíritu Santo. Pero te puede dar a entender como si el Espíritu Santo se burlara de ti. Nunca te van a decir una mala palabra, siempre te van a edificar, nunca te van a recordar el pecado. Nunca te van a martillar diciendo, pero cuidado con esto, pero cuidado con lo otro, cuidado con no sé qué. Por eso la estrategia que yo opté, y si ustedes la quieren tomar, es que en coinonía, todo el día tengo una relación en coinonía, pero cuando me voy a un sitio apartado a orar, quedé con Padre, Hijo y Espíritu Santo, a hablar sobre las faltas, los pecados que haya cometido durante el día. Cuando hay un pecado inconfeso en nuestras vidas, el Padre Celestial o nuestro amado Jesucristo desde el trono celestial nos pueden decir, te escucho con intermitencia. Y es que el Espíritu Santo, que nos conoce perfectamente, nos dice exactamente en qué hemos pecado o qué no hemos confesado. ¿Por qué es tan importante confesar nuestros pecados? Haz de cuenta que tú estás sucio y con la confesión te lavas de esos pecados. Pero tú no lo puedes tomar, o sea, no lo tomes como un rito, como algo como que debes hacer, no. Uno, antes de entrar en su presencia, en oración, es hacer memoria de en qué hemos faltado al Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces uno hace metanoia, uno se arrepiente, confiesa audiblemente cada uno de sus pecados. No es decir, sí, me arrepiento de todos mis pecados, no. Cada uno de sus pecados, y lo hace con un arrepentimiento sincero de corazón para que sean tomados, y un arrepentimiento que lleve al cambio. Eso es lo importante. Ahora sí, a continuación les presento el video que les prometí. Hebreos 4:12 dice, mira lo que dice Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos, y penetra, dice, hasta partir el alma y el espíritu, la coyuntura y los tuétanos, y discierne los pensamientos y la intención del corazón. Miren lo que dice. Es una espada de doble filo, y quiero agarrarme de esta palabra. Dice que parte. ¿Vieron? ¿Que parte qué cosa? El alma y el espíritu. Entonces te va a ayudar para tú mantener el espíritu o para entrar. Por ejemplo, a usted le está pasando algo y usted quiere escuchar a Dios, quiere que Dios opine del tema, voy a hacer un negocio, me siento confuso, ¿qué hago? No tengo una decisión clara, ¿qué decisión tomar? Estudio, no estudio, hago esto, no hago esto. Todo eso se limita o se minimiza en error si escucho la voz de Dios. ¿Qué tengo que hacer? Bien, tienes un deseo, tienes una ansiedad, ve delante de Dios, la oración. Pero en la oración tienes que partirte con la palabra, porque lo que parte el alma del espíritu es la palabra. De pronto, leyendo Biblia todos los días, por lo menos 45 minutos al día, 20 minutos, no sé si está muy ocupado, y usted toma la Biblia, pero constantemente todos los días y la abre y lees algo, siempre va a haber una palabra que va a partir. Por ejemplo, tú estás triste y estás leyendo la Biblia y de repente te encuentras con un texto que dice, porque el gozo del Señor mi fortaleza es. ¿Qué hace la Biblia? Ella te canaliza, dice que ella penetra los tuétanos, la coyuntura, discierne los pensamientos, y lo primero que hace te parte. ¿Qué es partir? Separarte el alma del espíritu. Y es ahí donde Dios puede hablarte. Entonces necesita usar la Biblia para que ella te corte, te separe las emociones, te separe la tristeza, te separe la ansiedad, te separe el desespero y te ponga en el espíritu, en la calma, en la tranquilidad. Recuerde lo que el Señor le dijo a Moisés: está quieto y conoced que yo soy Dios. Como yo siempre digo, relajada. Cuando usted se relaja, por eso dice la Biblia, bienaventurado el hombre que medita la ley de Jehová día y noche, porque en ella estará su delicia, y así como ella será plantado una corriente de agua que da su fruto a su tiempo y su mano cae, todo lo que hace prospera. Pero lo planta. Alguien que no está plantado, dice que el que duda es como la onda del mar, que viene y va, no se establece, no tiene un carácter, no tiene estabilidad. Entonces Dios te quiere dar eso a través de su voz.
Dice la Biblia que en una ocasión David estaba en un tema confuso, muy difícil, porque él se fue a meter en una guerra que no era la de él. Y cuando él regresó de la guerra había perdido la familia de sus soldados, los hijos, todos lo habían castrado. David vio esa situación, los soldados se molestaron con él, lo querían matar. David lloró amargamente, dice la Biblia. Pero me gusta algo, dice la Biblia que consultó al efod. David tenía una habilidad o un hábito, que es lo mismo, perdón, era ir a consultar al efod. El efod era consultar la voz de Dios en el Antiguo Testamento. Era un efod y Dios le dijo, vuelve a buscarlo porque es recuperable. O sea, David tenía éxito porque siempre escuchaba la voz de Dios para tomar decisiones, para ir a rescatar algo. Por más que sus emociones querían, ¿qué hacía? ¿Qué tienes que hacer? Partirte con la palabra. Métete la palabra para que se te vaya esas emociones descontroladas, esa ansiedad, ese desespero. Y en la calma, en el silbido apacible, puedas oír al Dios que te dice, mira, esta es la decisión. ¿Cómo yo sé que es Dios el que me está hablando? Tú vas a sentir una paz. La voz de Dios te da paz, la voz de Dios te da ánimo y te da fortaleza. Cuando el Señor Jesús se fue a la barca, que Pedro estaba en la barca, que la tormenta estaban sacudiendo la barca y ellos estaban atemorizados los discípulos, gritando, sálvenos. Dice que a la cuarta vigilia de la noche vino un fantasma. Vino Jesús como un fantasma, caminando sobre las aguas. Ellos dijeron, fantasma, fantasma. Tuvieron miedo. La primera palabra que salió de la boca de él dijo, tened ánimo, soy yo. ¿Vieron? Cuando la voz de Dios fluye, cuando la voz de Dios sale, lo primero que hace te da ánimo. Segundo, le digo, ten paz. Mi paz os doy. Te da paz. Te da tranquilidad. Eso es importante. La voz de Dios tiene que infundir tres cosas: ánimo, paz y fortaleza. ¿Cuándo no es Dios? Cuando estas tres cosas no influyen en ti. Satanás cuando habla te da miedo. Satanás infunde temor. ¿Vieron? Todo lo contrario. Satanás infunde inseguridad. Satanás infunde incertidumbre, debilidad. Dios te da ánimo, te da paz y te da fortaleza. Esa es la clave. Ahora, ¿por qué es importante? El tercer punto. Separar, partirme con la Biblia. Porque cuando tú te partes con la Biblia, tú separas el alma del espíritu. Y es aquí donde ahora, a veces, tienes que saber cuándo es Dios, ánimo, paz y fortaleza. ¿Cuándo es Satanás? Desánimo, temor y destrucción. ¿Cuándo es tu mente? ¿Cuándo es la voz de tu mente? Cuando el ego está, cuando tu yo está ahí. Por eso tienes que partir el alma y la palabra es la única que parte. O sea, nadie puede pretender que oír la voz de Dios y no se relaciona con la palabra. Va a tener un error, no va a saber identificar la voz de Dios. Porque la palabra escrita es la voz de Dios revelada. Estas escrituras fueron escritas por hombres inspirados por Dios. La Biblia te parte. Y cuando tú te partes en dos, entonces estás en el espíritu y no actúa tu mente. Por ejemplo, una de las cosas que yo he aprendido cuando mi mente habla es que yo quiero decir lo que quiero decir. Cuando es la voz de Dios, viene como en un descuido. Tú no estabas pensando nada de eso. Te viene como así, un destello, una intuición. O algo sube en tu espíritu y tú te das cuenta que es Dios. Ahora, miren cómo yo puedo entender lo que se trata la voz de la mente y no confundirla con la voz de Dios. Vamos ahora al libro de Hechos, capítulo 23, desde el versículo 1. Dice, entonces Pablo, mirando fijamente al concilio, dijo, varones, hermanos, yo con toda buena conciencia he vivido delante de Dios hasta el día de hoy. Oiga, un Saulo que ayer perseguía a la iglesia para matarla, con una conciencia clara de que él quería matar a la iglesia, pero la diferencia que su conciencia no era buena. Este Pablo, ahora que ya pasó de ese Saulo a Pablo, dice, fijándolo solo al concilio, le digo al concilio, puesto que tengo buena conciencia hoy, o sea, no soy el mismo de ayer. Aquí hay algo. La mente, el raciocinio humano es el impedimento o el estorbo de la voz de Dios, porque la voz de Dios no se razona. Lo que pasa, ¿por qué Dios no usa tus sentidos naturales? Porque tus sentidos naturales siempre quieren razonar. Que Dios te diga, camina sobre las aguas, tu lógica va a razonar, porque tu lógica indica que no es posible, lógicamente, que un hombre camine por las aguas. ¿Por qué? Porque existe la ley de la gravedad, que lo que sube tiene que bajar. Eso es imposible. Pero en Dios existen todos los niveles de locuras espirituales y contrarias, que tu mente natural no puede. Por eso es que hay una cosa en tus sentidos naturales que tienen que apagarse. Ya le dije, la espada, que es la palabra, lo parte, lo separa. Pero ahora Pablo está mencionando algo que se llama conciencia. La conciencia es una voz interna que se hace alianza a la voz del espíritu, que ella es la primera que captura la voz. Por eso que tú no oyes con este oído, tú oyes con la voz de tu conciencia, de tu espíritu humano, del espíritu de Dios al espíritu humano tuyo. Y tu espíritu en la intuición, en la conciencia, comienza a ser despertado y a darse cuenta, así como Juan dijo, yo estaba en el espíritu. ¿Y qué pasó? Su conciencia supo identificar en el sentido espiritual, en el oído del espíritu, que la voz estaba hablando y era como el sonido de una trompeta. ¿Por qué? Porque entendió la conciencia. No es lo mismo la mente que la conciencia. Porque la mente, luego que la conciencia absorbe la voz de Dios, la mente lo que hace es ayudar entonces a reproducir. Acuérdense que la mente es como un focus, una proyección. Ella ilumina lo que se está oyendo. Por ejemplo, la voz de Dios te está diciendo, hay una mujer que es doctora y está pasando un problema en el trabajo, la quieren despedir, y yo quiero que tú le hables, así. Entonces tú estás oyendo eso, pero inmediatamente tu mente entonces ayuda a reproducir. Ella comienza, ahí es donde la mente juega un papel en su imaginación. Una vez que ya tu espíritu está afinado porque estás en el espíritu, tu conciencia lo identifica y tu mente lo proyecta. Entonces tu mente dibuja o te proyecta la película completa de esa doctora, esa enfermera, y tú dices, yo estoy viendo, claro que en el espíritu, pero eso es que cuando tú separas el alma del espíritu,
tu espíritu se une al espíritu de Dios. Si tú unes el alma a lo que quiera, él se va a unir a lo que sea, ya sea el espíritu de Dios, ya sea el espíritu del hombre, o ya sea al espíritu inmundo que es Satanás y sus séquitos. Entonces, ese alma eres tú. Tú eres el que toma la decisión de que este espíritu se alíe al Espíritu Santo y que este alma participe con el espíritu y no que participe en la carne. Entonces, eso se va a hacer si entiende esto que te estoy mencionando ahorita y aprende a separar eso. Cuando separo eso, entonces digo, wow, puedo oír la voz de Dios, puedo identificarla en mi conciencia y la puedo proyectar en mi mente. Entonces, oiga esto, la conciencia es esa voz que un día tú ibas a hacer un negocio y te dijo, no lo hagas, te van a robar. Y tú sentiste que algo te habló muy adentro, así como llamó a Samuel esa voz por dentro, Samuel, Samuel, que fue la voz de Dios. ¿Ve? Y nuestra conciencia despierta y ella identifica y ella accede a esa voz. ¿Vieron? Entonces, eso es la conciencia que está diciendo Pablo. Tenemos que trabajar eso. Pero Pablo dice, tengo buena conciencia. Indica que tenemos que limpiar nuestra conciencia y que nuestra conciencia tiene que hacerse alianza a la mente de Cristo. Pablo dice, porque ahora tenemos la mente de Cristo. Debido a esto, llegó una ocasión que Salomón pudo identificar un problema. Y en el problema que Salomón pudo identificar, dice la Biblia que él se halló en una disputa de dos mujeres que estaban peleando por un hijo que se murió y otro que quedó vivo. ¿Sabe cómo Salomón resolvió el tema? Con una espada. Digo, páseme la espada. Eso metafóricamente estaba apuntando a esto que estoy hablando yo, a la Biblia, en Hebreo 4:12, que dice que la palabra es como una espada de dos filos. Y dijo Salomón, vamos a partirlo en mitad. Y cuando él hizo eso, la mamá original del niño dijo, no, déjeselo a la otra. Claro, él pudo identificar quién es la mamá verdadera y resolvió el problema con una ciencia y sabiduría porque usó la espada. Si usamos la palabra, podemos resolver problemas. Si usamos la palabra, podemos resolver situaciones. Si usamos la palabra, podemos resolver enigmas. Si usamos la palabra, podemos discernir tiempos. Si usamos la palabra, podemos discernir comportamientos, temperamentos, espíritus, cualquier cosa que tenga que ver en el ámbito espiritual. Tenemos que acceder a través de las escrituras, la sagrada palabra. Toda persona que quiere oír la voz de Dios tiene que ser una persona plantada en la palabra del Señor. Esa es la que nos va a direccionar. ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra el carácter de Dios a través de los tiempos, cómo Dios opera, cómo Dios se mueve, cómo Dios habla, cómo Dios actúa en diversas circunstancias y situaciones. Pongamos un ejemplo. Si usted oye una voz que dice, tírate abajo, mátate, porque a mi ángel le mandaré para que tu pie no tropiece en piedra. Eso fue lo que hizo Satanás. Se fue a tentar a Jesús. ¿Con qué lo tentó? Con la Biblia. ¿Pero qué usó? Usó una mala exegesis, como yo hablaba estos días, porque eso hizo la serpiente en el capítulo 3. Dice que con su astucia lo que hizo fue decirle, con que Dios le dijo que si comen de todo árbol morirán, y Dios no dijo eso, Dios nada más dijo de un árbol. Satanás, ¿qué hizo? Tergiversó la palabra, alteró la palabra para decir que todos los árboles. Así es que tú aprendas a discernir cuando algo no se parece a Dios, ¿vieron? Y tú sabes que no es la voz de Dios. Cuando aunque te esté diciendo con la palabra de Dios, tú puedes identificar el espíritu que no viene de Dios, porque te está alterando. Lo segundo es que la usa muy literal. Después le digo a Jesús, a su ángel le mandará para que tu pie no tropiece en piedra. Y eso le digo, Cristo está también, no tentará Jehová tu Dios. O sea, porque la Biblia no es literal. Dios no está diciendo tírate de abajo. Dios no te va a mandar tirarte de un edificio para que te mueras. Dios no te va a mandar a ahorcarte, a divorciarte. Hay cosas que pasan, entiende, que son decisiones de los hombres, pero no es que Dios necesariamente nos mandó a hacer eso. Entonces hemos equivocado eso y personalizamos. Y la Biblia dice que todas las escrituras son inspiradas por Dios y que ninguna profecía de interpretación personal. Está diciendo, en otras palabras, la Biblia misma es su propio intérprete. Ella misma se interpreta. Lo que tú lees en Santiago te lo puede interpretar en Ella. Lo que tú lees en Emilia te lo puede interpretar Daniel. Lo que tú lees en Apocalipsis, Daniel y Daniel en Apocalipsis. Así se va ahí. Y ella misma se responde. Ella misma tú no puedes alterar ese orden ni puedes alterar. Entonces el diablo siempre viene a alterar la verdad, a alterar el propósito. Vean, a alterar tu calma, tu paz. Él vino a matar, a destruir. Es fácil identificar cuando es Satanás, porque es la intención. Aunque diga verdades, como le digo a Jesús en Mateo o en Lucas, él viene con una mala intención. Y eso hay que saber discernirlo. Por eso Jesús no le sorprendía lo que hablaban los fariseos, sino que le preguntaba de qué espíritu sois. O sea, qué espíritu te motiva, qué es lo que te influencia a hablar. Lo que no es de Dios, dice la Biblia que lo que no es nacido de Dios, carne es, y lo que es nacido de Dios, espíritu es. Esa es la identificación más clara, más poderosa que pueda tener todo ser. Por eso yo le animo a que usted tenga que tener un encuentro con la palabra, tiempo con la Biblia, estudiar la Biblia, escudriñar la Biblia, toma eso tiempo que a veces tenemos para una novela, una película, un hobby, cualquier cosa, que no es malo, porque también la carne hay que distraerla en términos normales, porque estamos en la tierra, pero el espíritu también. La Biblia dice que el que siembra para la carne, de la carne segará corrupción, pero el que siembra para el espíritu, del espíritu segará vida eterna. Aquí va a estar la clave, en lo que tú alimentes más, es lo que será más fuerte en ti. Por eso Pablo dice, el ser fortalecido en el hombre interior, arraigado, a fin de que arraigado en amor y cimentado, podamos comprender cuál es la anchura, la profundidad, la longitud y la altura de este conocimiento, de este manjar tan poderoso que hay en Dios, en el mundo espiritual.